Bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Bueno, pues como bien habéis visto antes en el programa de hace 2 semanas, y aquí ahora a mi lado pues tenéis a Marina. Hola. Aquí la colaboradora number one. Y bueno, y como he bien anunciado en la primera parte, pues hemos dicho que nos esperaba una segunda parte con los otros 2 casos que hemos dejado sin explicar. Y nada, espero que hayáis visto el primer programa, os haya gustado, porque aquí venimos a la carga, ¿no? Con 2 nuevos casos. Vamos a hacer el mismo formato de explicar 2 nuevos casos, o 2 casos diferentes, mejor dicho, porque nuevos no son. Exacto. Y comentarlos, analizarlos un poco, a ver si podemos aportar alguna curiosidad, nuestra opinión y bueno. Sí, como hemos comentado antes, ¿no? Sí. En nuestro punto el mismo formato. individual, ¿no? Bueno, a nivel de usuario, ¿no? Y bueno, daremos nuestras opiniones, comentaremos y tal. Como bien he dicho en el programa antes, si se nos olvida alguna cosilla, que perdonadnos, que de hecho se me han olvidado en el programa anterior. Perdonadnos, es que tampoco no sabemos todos los casos al 100%, yo los conocía en mi caso, ¿no? Casi todos menos el que vas a comentar tú. No sé si a ti te pasaba lo mismo, ¿los conocías todos? Bueno, yo el que voy a comentar yo ahora no lo conocía, y del que tú hablarás ahora, la verdad que conocía muy poco, de algún programa, en plan Cuarto Milenio, así que alguna vez han hablado, pero no he indagado mucho, y cuando lo comentaste tú y busqué un poco más, es de los que te hiela la sangre. Es heavy. Y contaremos anécdotas. Y vas a venir con... Pues bueno, como he comentado, que eso sí se nos olvidan algunos cositos, algunos datos, pues que no nos deis, ¿no? Con la zapatilla, como he comentado antes. Y nada, espero que os pare, si os ha gustado el anterior programa, espero que este también lo estéis viendo y hagáis lo mismo que en el otro, ¿no? Darle un buen like, un comentario. Si no estáis suscritos ya, pues por favor suscribíos y bueno, si ya lo queréis compartir, pues como he dicho antes, me parecería de lujo. Porque la verdad que ya lo hemos comentado varias veces, es un formato que ha funcionado muy bien. Yo creo que, puedo decirlo, el formato que mejor ha funcionado, ¿no? En la temporada. Nos divertimos mucho también, sí, preparándolo y... La parte de investigación es interesante. Es muy interesante. También, informarte, ver los diferentes puntos de vista. Claro. Comentamos por el WhatsApp, oye, ¿has visto esto? Que mira lo que pasó aquí. Mola el detrás de las cámaras que hay de la preparación del programa, también es divertido. Y luego cuando hablamos aquí, pues como también lo explicamos todo entero, luego también salen nuevas cosillas que comentamos y está muy, muy divertido. Así que espero que eso se transmita, ¿no? a través de la cámara y os divierta también, os entretenga más que divertir, porque aquí hoy me parece que quizá va a pasar un poquito más de miedo que en el anterior, porque voy a intentar, perdonadme si no, voy a intentar poner una cosa para el segundo caso que vamos a hablar, que va a ser el que voy a comentar yo, que no lo quiero desvelar para no para dejar ahí el misterio. Para que sigáis viendo el podcast. Exacto, para que lo sigáis viendo, para crear hype, como se dice, porque tela, porque es un caso de los que marcan y yo contaré una anécdota porque a mí me marcó también especialmente. Así que nada, no me voy a enrollar más, voy a recomendar, voy a deciros dónde están las redes sociales, aquí las tenéis, el logotipo Noctámbulos Despiertos. Estamos en X, en TikTok y en Instagram, podéis buscarnos, también empezarnos a seguir y demás, porque siempre vamos subiendo pequeños fragmentos que nos parecen interesantes del programa, y luego pues para verlo evidentemente en YouTube, y para escucharnos tenéis iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Así que nada, con esto, una vez más, bienvenidos a Noctámbulos Despiertos y arrancamos. Empezamos. Bueno, pues el primer caso que voy a comentar ahora es un caso de poltergeist, también conocido como el caso del poltergeist de Culver City, o el caso de Doris Bither. Doris Bither es una mujer que sola se encarga de la crianza de sus 4 hijos. Madre ha tenido soltera. Madre soltera, una vida muy difícil, económicamente también recursos limitados. Pero consiguen los años 70, pero consigue pues reunir los recursos suficientes como para comprarse una casa donde mudarse con sus hijos, y digamos que un poco pues
ir Como escalando, retomando sí. o remontando un poco a crear Una familia. Bueno, una- buscando una estabilidad, ¿no? Sí, Crear un hogar para sus sí, hijos. remontar un poco y poderles dar una mejor vida a sus hijos. Hay que decir que es una mujer luchadora porque se Sí, echó la mucho. familia a la espalda al no tener marido ni nadie que le ayudase con la cría de los hijos y decidió echárselo a la espalda y bueno, mejor o peor, pero ahí estaba la mujer. Y después que aguantó, porque hubo... Mucho. Bueno, pues se muda, una mujer trabajadora también, sale todos los días a trabajar, sus 4 hijos en casa también, y empiezan a tener fenómenos de los que se llaman fenómenos poltergeist o poltergeist habituales, ¿no? Pues No. algún sonido, se mueven objetos pequeños, desplazamientos inofensivos. Sí, Las sí, primeras etapas fueron pues cosas así, bueno, que les asustaba, pero no, bueno, tampoco tenían recursos como para irse a otro sitio y tampoco era algo agresivo Exacto. ni así, Sí, y vivían con ello. Aquí como inciso, ¿no? Hablando del programa anterior, el de Amityville no es una fenomenología que empieza ya a tope, ¿no? Aquí es No. como suele ser normal, ¿no? Que Es va como poco a poco y va crescendo. increciendo, sí, sí. No es un de estos. Bueno, continúa. Pues eso, sucesos de se mueven cosas, algún ruido, puertas que se abren, lo que sería, bueno, muy de casa encantada. Sí, 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 la casuística normal de Poltergeist, ¿no? ¿Qué pasa? Que los sucesos en el transcurso de los meses van como a más, ¿no? Pues si al principio se movían objetos pequeños, en plan bolígrafo, no, un vaso, no sé qué, pues empiezan a moverse ya sillones, sillas, las camas con los niños, ya, y ya siendo un poco más invasiva la actividad paranormal, ¿no? Y que ya les tocaba a ellos directamente. Y llegando, pero a quien era, bueno, el foco principal, a quien más afectaban los sucesos era la madre, que empezó a experimentar que la agarraban, incluso mostrando moratones y demás, presión en el pecho como si la intentasen ahogar, pero bueno, pues iban siguiendo adelante, pero siempre los sucesos iban a más. Un día un poco como detonante, a uno de los hijos, estando en la cocina, le vuela un cuchillo y le llega a pasar por muy cerca de la cara, llegándole a rascar la mejilla. Claro, eso ya es una agresión directa, ¿no? Ahí claramente atacaban al hijo, no hay más. Y golpes muy fuertes que venían de nada, en plan en una pared, en la habitación de los hijos aterrados. La madre por las noches decía que incluso había sido agredida sexualmente Esto es lo más fuerte del caso, sí. por diferentes entes. Ella decía que al menos por 3 entes. Sí, incubus, sucubos y bueno, los tipos de entes que hay en este normal, los incubus, sucubos. Notaba cómo se le ponían encima, le tocaban. Esto Horrible. de hecho es lo más... Se ha escuchado en otros casos, pero este caso quizá trascendió mucho, aparte de por toda la fenomenología que hay registrada, fue por esto, porque no sufrió una agresión una o dos veces, sino que era casi constante, ¿no? Sí, porque además, como decía Alberto antes, iba increciendo, ¿no? Pues al principio eran cosas más pequeñas, fueron a más, las agresiones hacia Doris también, pues si al principio eran golpes o notar opresión, que la agarraban, que llegábamos, se veían los moratones. O pues que la habían... del Diablo. que le agredieron una vez, iba como a más, pues la habían agredido una vez, después empezó a ser como un continuo, un plan, un diario, iba a más. Sí, totalmente. Y fue entonces cuando ella pues decidió que se tenía que buscar ayuda o así, y a través de conocidos así encontró pues bueno unos parapsicólogos. Antes de seguir con eso, tengo una pregunta, es que no sé si fue, es que creo que fue antes de este punto que vino a visitarla una persona a casa, ¿verdad?
que vino, Es es que yo lo vi informándome un poquito también del caso, vino creo que una antigua inquilina de la casa, o alguien cercano a la casa o alguien que vivía cerca a decirles sobre, no decirles sobre lo que pasaba como tal, pero sí a avisarla, ¿no? A ponerla en aviso de lo que le podía pasar. Ahora lo tengo un poco difuso, sé que vino alguien, eso 100%, y ella pasó totalmente de ella y casi como a que dijo, mira, tira para allá, no me hagas a contar charaduras pensando que era una loca directamente. Y sin embargo, mira todo lo que... Claro, a lo mejor muy al principio de mudarse. Es que no estoy seguro en qué punto fue, porque ya te digo, para informar un poquito también, para que no me pillara totalmente desprevenido, me informa un poquito el tema y sé que lo vi este dato porque fue así, que la chica luego lo comentó, que vino alguien a informarle sobre lo que le podía pasar y ella directamente pues cogió, le dijo, vete de aquí porque... Pero sí, y luego sin embargo mira lo que acabo viendo. Me imagino que sí que sería al principio, porque si hubiera sido al final ya le hubiera dicho, Sí, oye, ya desde que hubiese tenido indicios exacto, ya... así que me imagino que sí, que fue al poco de irse a vivir cuando vino a comentarle. Y ya te digo, le dijo que se fuese, vamos, la tomó por una loca. Es que, además, que es un caso largo, no recuerdo el tiempo, pero era de años, ¿no? Sí, Es sí, como sí. en el caso de Amityville, Exacto, la que fue una segunda vez. familia, que era en un mes. Fue en el transcurso de años, o sea que la actividad fue como Que normalmente, a más, sí, que normalmente poco a suele ser poco, digamos. exacto, que además suele ser lo normal en estos casos. Yo los diferentes casos que he podido ir viendo a lo largo de los años, porque me gustan estos temas, suelen ser así, empiezan de poquito, ¿no? Y cada vez se van volviendo más fuertes, ¿no? Más agresivos, y en este fue el caso. Sí. Y bueno, Doris ya decide buscar ayuda a través de un conocido, pues le pasa pues, unos parapsicólogos que bueno, se encargan de investigar lo paranormal, que son Carrie Gaynor y Barry Taff. No sé cuál de los dos, pero uno de ellos dos bastante conocido luego, con el tiempo se hizo bastante famoso. Sí, bueno, yo creo que son bastante conocidos porque además son como muy empíricos. Quieren registrarlo todo Lo documentan mucho, todo mucho. documentar mucho, mostrar mucho. De hecho, es el caso mejor documentado de un poltergeist. Sí. Sí, que no son charlatanes, que a ellos les gusta estar allí, investigarlo todo y que lo que le han venido Y también que colaboren otros investigadores Exacto. para bueno, apoyar más su... Es más, de hecho, si no me equivoco, en un principio cuando ella le contó la historia a ellos, en un principio, por todo lo que le explicaba, ellos como que lo Sí, descartaban, ¿no? Como que... también por el perfil de Doris, Sí, una mujer también. sola, también con antecedentes de problemas Sí. psicológicos. Creo que dice incluso hasta problemas con el alcohol, ¿verdad? Dados Algo también así. por la situación, ¿no? De su vida difícil. Y la escucharon y tal, yo creo que un poco por respeto, pero como que no le hicieron mucho caso, incluso me parece que ninguno, pero me parece que al final como por respeto creo que le dio el número de teléfono, ¿no? Uno de ellos a ella, y viendo cómo pasaba el tiempo, ¿verdad? Y todo lo que iba ocurriendo, decidió llamarla, o sea, ella decidió llamar a uno de ellos para volver a decir que aquello no paraba en aquella casa, y me parece que ya esta segunda vez fue cuando ya la tomaron un poquito más en serio. Pues bueno, Kerry y Barry van para la casa. Se llegaron a instalar un tiempo Sí, para, correcto. bueno, para convivir con la familia, Para registrar la registrar fenomenología. los diferentes fenómenos, ver qué pasaba allí, vamos. Y evidentemente sí que tienen diversas grabaciones de audio, vídeo, foto, y eso son los años 70. Sí. Sí, ahí tengo que hacer un inciso, que encontré que en la década de los 70, principios de los 80, en Estados Unidos sobre todo, estaba muy de moda el Un fenómeno paranormal. Sí. Había mucho fraude, mucho morbo alrededor, mucha gente que creía o sentía que en sus casas habían pues, diferentes fenómenos, y era un poco el auge o el boom de los parapsicólogos y de estos investigadores de lo paranormal, La ¿no? gente afán de protagonismo, para conseguir dinerito. También, obviamente, pues de los que eran un fraude, o gente que intentaba hacer fraude con todo eso.
por eso también yo creo que estos parapsicólogos eran bastante de fiar, porque lo que hacían era registrarlo todo muy bien. E invitar a otros investigadores Para que participasen. para que participasen e intentar ellos mismos, pues si tomaban la fotografía, y la famosa fotografía en este caso de las 3 formas, en la que se ve a Doris y se ve como, bueno, hay muchas fotografías de este caso, pero hay una muy célebre. que es que se llama la de las 3 formas, que es Doris, y se ve como una especie de Sí, de esto como luminoso. un arco, sí. pero en verdad son como tres focos, que nosotros, digamos. exacto, nosotros lo vemos como una especie de línea, pero claro, lo vemos especie de línea porque ellos decían que eso eran unas luces que se desplazaban de un lado a otro, pero en la de esto, en la imagen creo que se ven. Pero a ver, mira, Se ven como se ve como un arco así, pero se ve claramente que son como 3 focos, que por eso se llaman las 3 formas, ¿no? Y estos investigadores han intentaron recrear. Sí, aquí la tenemos. Sí. Esta, la que tenemos aquí, la pondremos, la intentaremos colocar para que vosotros la podáis ver también. Esta es la famosa del arco, como dices tú, que hace, que en verdad no es que haga un arco, sino que es como que el desplazamiento que está haciendo el orbe, vamos a darle ese nombre, ¿no? Sí, pero se vería, ¿ves? Aquí se vería que hay como un foco, por aquí otro y aquí otro, porque son como 3... Aquí hay otro, y aquí fíjate, aquí hay otro, y aquí hay otra foto que también se ven 2 diferentes, una arriba y una abajo. Así como en el caso Amityville, pues se fotografía directamente a un niño. En este caso no se llega a fotografiar de una forma que se pueda si no hay una identificar forma con física. algo o materializar, sino es más bien como un foco, una luz, un aura, para comentar un poquito ente. Para comentar un poquito la foto, hay bastante gente además, que lo está viendo, no son precisamente los 2 investigadores y la Doris, no, aquí se ven, mira, 1, 2, ¿no? 3, 4, 5, 6 personas. Al menos en la foto se ven varias personas. Sí, es un poco lo que comentaba, ¿no? Que estos investigadores, un poco su forma de verificarse o validarse era pues invitar a otros colaboradores para que eso está muy bien que hecho, apoyase pues su... Sí, para constatarlo, Sí. es lo que decimos, esto es un poco científico, ¿no? Para certificar algo científico lo tiene que lograr eso y luego tiene que ser replicable siempre para que se demuestre que así es. Pues yo creo que eso un poco es lo que buscaban ellos, ¿no? Una réplica en diferentes personas, o sea, que todos vieran lo que ellos al final estaban viendo y que lo constatasen, ¿no? Después el ente o lo que fuese, o la casa, el fenómeno llegaba a interactuar con los propios investigadores. En plan, respondiendo... Bueno, Alberto me comentaba lo del... El cerrojo. Lo del el cerrojo de la ventana, que se arrancó despedido, y ya salió despedido, literalmente. Y le pidieron que lo volviese a hacer y lo volvió a hacer. Hay que decir golpes. que el primer cerrojo le impactó a ella en la cabeza, que ahí luego fueron un poquito cabrones, para mi gusto los investigadores dijeron, ¿puedes repetir ese fenómeno a la entidad, ¿no? o al ente o a lo que fuese? Y se volvió a repetir, suerte que el segundo no le dio. Sí, bueno, cabe destacar que todas las agresiones eran contra Doris. Y ellos veían como de la nada, y habiendo estado ella en su cama, pues mostraba moratones claros de como una mano que le había agarrado en diferentes partes del cuerpo, en el cuello, en plan, agresiones contra ella. Contra los investigadores no, contra los investigadores era a lo mejor más un desafío de la entidad. Sí, exacto. Era más... Sí, era una entidad pues como que desafiante, como que quería demostrar, oye, que estoy aquí, ¿no? Sí. No era una que, mira, me dejo ver solamente por un familiar o 2, no, era una entidad... Hay muchas fotos. Sí, hay muchas fotos. Sí. Y vídeos también. Mira, es que... esta no sé si es... No, esto no. Esto es del caso Enfield, esto es de los Warren. Grabaciones... audios, vídeos... Esta creo que sería porque la he visto en varias fotos. Bueno, que es un caso muy bien documentado. De hecho, es el caso que inspira o que sirve a la película de Poltergeist, ¿no? A la famosa película de ese dato no lo conocía. Sí. ¿Por qué es interesante? Por todas las evidencias captadas del caso. Esta es luego la película, ¿verdad? Que luego sé que se comentó que se hizo una película. Poltergeist.
Y también hay una que se llama El Ente o algo así, una película. Esa sí que es la historia directamente. También es... Correcto. Eso, bueno, es la historia directa, ¿no? Sí. Por lo que, bueno, el caso lo que es conocido y famoso, al final es un fenómeno poltergeist bastante habitual. Es porque está muy bien documentado. Está muy bien documentado. Y los investigadores se molestaron mucho en documentarlo hacer, bien. Fue sí, aparte bastante tiempo, además, lo que dices tú, que estuvieron ahí investigando, pim pam, pim pam. investigando, bueno, y que Doris también fue largo en el tiempo el aguante, ¿no? De todos los fenómenos, lo que estuvo viviendo, las agresiones. No fue cosa de, en plan, un mes, vamos. No. Bueno, las evidencias captadas, hay muchísimas pruebas. Después también, por otro lado, los investigadores también aportaron, pues quisieron aportar psicólogos, psiquiatras y tal, y sí que veían en Doris una actitud de histeria, eso, bueno, Sí, problema psicológico que apoyaba también al factor. Vamos, que por otro lado había un... Sí, se retroalimentaba, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay que decir que cómo no te vas a ver afectada cuando directamente se está centrando en ti, ¿no? El ente. El ente, ¿no? Y toda la fenomenología. Sobre todo, porque bueno, sí que hablaba un poquillo. Yo la conclusión que saco, ¿no? Que más heavy, ¿no? Sobre todo de este caso es esto, que está muy bien documentado, pero sobre todo que prácticamente todo lo recibía ella y luego lo más fuerte, lo de las agresiones que recibía ella sexuales, ¿no? Que eso es algo... Lo he escuchado en otros casos, pero es bastante raro. Pero era como muy aparte, muy repetitivo además. Repetitivo y que ella sabía identificar perfectamente pues que eran diferentes entes, que no era siempre el mismo. Era una agresión y no era siempre la misma. Es importante también que, como las fotos que estamos viendo ahora, cuando se han intentado o intentaban recrearlas, pues con luces, con efectos, era imposible. O sea, no... En esa época sí. No podían recrear esa foto. Con la tecnología que había. Exacto, recordamos que esto es el 70 y algo, 77. La década de los 70, no, era entre el 73, creo que fue, hasta el 78 o algo así. Es que fue... Claro, que no era una época que decía, bueno, ahora con el Photoshop se hace esto y pim pam, ¿no? Además que es que habían... no solo en fotografías, que hay vídeos. Hay vídeos. Yo vídeos no he llegado a ver ninguno todavía, pero mira, no, sí, lo podremos ver. Son pésimos, o sea, a día de Claro, hoy la lo calidad... ves y dices, puede ser cualquier cosa, pero claro, de aquellas, ¿cómo hacías eso? Y después, bueno, lo que he hecho un poco, porque he encontrado pues así las hipótesis pro paranormal y hipótesis pro pues explicativas, ¿no? Sí, la más científica, ¿no? Más escéptica y luego la parte un poquito más que pueden... Se trataría de un caso de poltergeist clásico. También podría ser bueno, un ente espiritual o demoníaca, aunque en ese caso se apoyaría que son al menos 3 diferentes, ya bien por las pruebas que aparecen en 3, sí. Además en formas diferentes, yo me declino no por ahí. Son iguales, y aparte que Doris las identifica. Y después, como hipótesis escépticas, hay una que estaría un poco en el limbo, que son los fenómenos psíquicos, en plan que... Me imaginaba. Sí, que ella misma lo manifiesta, ella inconscientemente lo estuviese provocando. O sea, pero que tampoco no deja de ser paranormal, porque sí, también es digno de estudio. Por eso, que está un poco en el limbo entre lo paranormal y lo científico. Y lo escéptico, ¿no? En plan, que a lo mejor su mente era la que estaba provocando todos esos fenómenos. Yo no lo descarto eso tampoco. Al ser una mujer con una mochila también emocional tan dura, en plan, pues puede ser. Después, bueno, un engaño consciente, obviamente, de la parte escéptica. Al final también a Doris, eso, y al estar involucrada en esta investigación así, hay que reconocer que le dio un cierto estatus, fama. Ella colaboró con diferentes programas, ¿no? Claro, y que le hizo tener una situación económica un poco más favorable. Entonces hubo un beneficio.
También puede haber un engaño inconsciente, ¿no? Y ella, a lo mejor, a lo que hablamos, es un fenómeno psíquico, ella estaba completamente mentalizada que era algo externo. Entonces, en ese caso sería un engaño inintencionado, Sí, ¿no? inintencionado. La histeria colectiva, un poco también dada por los hijos, bueno, que ella transmitió a los hijos y un poco se alimentó Sí, eso a toda la familia. tiene un nombre que ahora no sé, pero sí, Pues al correcto. final, sí, así como antes de que viniesen los investigadores, Una histeria colectiva se hasta le llama, los ¿no? hijos vivían fenómenos, como el del cuchillo con el hijo, golpes, tal. Cuando Que es de las pocas veces, ¿verdad? Que atacaron a alguien que no fuese a ella, ¿no? Lo del cuchillo. Sí, pero lo de que se moviesen Eso objetos, sí que lo vivían camas, todos. golpes, era un poco a todos. Eso sí Como que que se era todo. abriesen puertas de alguna habitación. Pero que Entonces, las agresiones fuera de ella sí, eran más raras hacia los sí, hijos, ¿no? sí, eso sí. Pero realmente desde que empezó la investigación, ninguno de los hijos tuvo ningún fenómeno o volvió a experimentar nada. Entonces también ahí hay como De escepticismo. sí, escepticismo, o se alimentaba esa histeria colectiva, y desde que hubo como, digamos, estos expertos, pues ya los hijos calman o ven que es una situación más controlada, no sé cómo lo interpretan. Puede ser también. Sí, aquí entran muchas cosas, la verdad. O se centran más en la madre. Y después, bueno, en factores ambientales, ¿no? Pues también puede ser una casa vieja, con todo lo que comporta. Sí, Lo que toda pasa la es carga que que, lleva. sí, bueno, Sobre todo, mira, la- sobre todo desde el punto que te comentaba antes, que no conocías tú, el de la mujer esta que vino a avisarles. sí, O sea, eso sí, eso es, sí que yo creo que, que por esa vía descartamos un poco que fuese ella la que lo generaba, porque ya vino una persona a anunciarle, ¿no? Que ya ahí en esa casa podían pasarle cosas. pero siendo así, en verdad también alimentas el fenómeno de histeria, ¿no? Porque a lo mejor ella era escéptica, pero ya el hecho Sí, de que bueno, alguien sí, te visto lo ese punto, diga, sí. Sí, no. combinado con algún factor ambiental de una casa antigua en bastante mal estado y tal, ya Sí, empiezas es una sopa, ¿no? Se hace ahí a, todo. sí, también a entrar en un bucle de, vamos, ya cualquier ruido pensar, te vas a acordar de la señora que te ha dicho que ahí Lo pasan vas a cosas sí o relacionar. sí. Lo vas a relacionar. No vas a pensar, ay, es que hay corriente porque la ventana está rota. Exacto, sí, pues está como cohibida, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que está claro es que sí, hasta unos investigadores tenían pruebas. Eso también apoya la parte paranormal. Es que aquí yo creo que hay Luego hay un dato que un... no sé si tú lo conocerás. Creo recordar que aún después con el tiempo se acabó marchando de la casa y creo que ya lo siguió viviendo, ¿no? Sí, sí, Hasta la sí. vejez, por así decirlo, ¿no? Se supone que bueno, cuando ya se lo pudieron permitir, abandonaron la casa y aún, bueno, pues en sus nuevos hogares siguió viviendo pues los fenómenos. Entonces, bueno, eso Heavy. ya identificaría que era un poltergeist clásico Pegado a ella, enganchado a pegado, ella. sí. Sería más bien un ente o algo ya Yo por eso descarto pegado a ella. lo de que, a ver, no lo descarto 100%, ¿eh? Pero hay un poco la de esto que llegó, que yo creo que sí, de verdad, que algo la atormentaba, en plan algunos, en este caso, como has dicho tú, varios entes. Que ojo, que no digo que no fuese ella misma la que lo provocase, porque hay gente que inconscientemente se ha llegado a documentar que provoca cosas paranormales. Sí, No sí, sé sí, tú a sí, qué conclusión llegas. sí, 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 al final la mente yo creo que es, bueno, somos súper desconocedores de la mente, en plan, y no sabemos a lo que puede, Exacto. a los límites a los que puede llegar. Y yo sí que, bueno, he visto y en diferentes programas y eso, que hay muchos fenómenos de estos, y de hecho se estudian mucho, ¿no? Incluso antes en casos de supuesta posesión y demás, hay muchas cosas que al final acaban siendo un fenómeno psíquico, pero que llegan a límites en plan de eso, yo qué sé, de poder hablar otro idiomas, de tener una Bueno, fuerza descomunal, esos cosas son así. posesiones ya. Sí, no, sí, Eso es sí, pero no, diferente. pero que en casos así
cuando se hace, bueno, antes de hacer un exorcismo se estudia, Exacto, sí, porque se tienen que descartar cosas psicológicas, problemas y psicológicos. muchos de estos casos acaban siendo fenómenos psíquicos, que Sí, tienen otra exacto. solución, obviamente. No acaban en, vamos, En en lo que sería exorcismo, un exorcismo, en un una exorcismo posesión o clásico, lo que sea. Vamos, que la mente realmente es es muy compleja. muy compleja y muy poderosa, vamos. Que perfectamente pues podría ser Doris. Este caso sí. En este caso yo lo veo. Yo me decanto, personal, pero esto es mío personal. Yo me decanto por el lado de los entes, pero por todo, sobre todo el tema de lo de las luces. Y bueno, yo quiero pensar que ejercerte violencia a ti, si quizá se ejerciera en general a cualquiera, mira, ahí me decantaría quizá un poquito más al tema de que ella es la que lo genera, ¿no? Porque en plan, pues contigo me cabreo, inconscientemente vuela una chapa hacia ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, pero si ella no es consciente, o sea, ella Ya, pero realmente aunque no piensa que es externo, pero ¿sabes? quiero pensar que cuando lo creas tú, yo creo que lo creas tanto como hacia ti como hacia cualquiera. En cambio, vamos a decir que el 95% de veces era hacia ella, ¿no? Sí, por eso, o sea, claro, ella supongo que sus seres más queridos o lo que más querían en ese mundo era sus hijos, ¿no? Exacto. Los hijos en realidad, quitándolo del cuchillo, Nada. no estuvieron nunca en peligro, No, no. o sea, era todo hacia ella, que a lo mejor, pues simplemente, bueno, simplemente es una mujer atormentada, con una vida muy compleja, y su mente Y bueno, crea toda sí, crea todo esta... esto. Pero no sé, yo es que yo ya te digo, yo lo descarto, no 100%, pero yo descarto que sea ella la que lo genera. Primero porque es casi la gran mayoría hacia ella. Luego, segundo, por el tema de lo de las luces, de los orbes estos que tenía alrededor suyo, que eso es algo que, ojo, ya crear eso es algo muy complejo, ¿no? Vamos a decirlo, o sea, en la fenomenología de que alguien está creando algo inconscientemente es como algo más invisible, pero en este caso había cosas que podía ver Sí, cualquiera, ¿no? Y luego, aparte, el otro caso, ahora no se me ha ido, era que. Mira, se me ha ido, la verdad. Pero había otra tercera parte por la que yo descarto que fuese ella la que lo provocase. a lo Sino, mejor perdona, mira, ahora me ha venido los abusos que sentía ella misma. O sea, un autoabuso por como recreación, algo que te estás creando tú misma inconscientemente. Lo veo rebuscado, ¿no? a mí lo que me haría pensar que el fenómeno psíquico o engaño no es real es el que los investigadores llegasen a poder interactuar con ese Exacto, ente. eso aparte. Más que los fenómenos que ella vivía, ¿no? Porque Sobre al todo final... exacto, sobre todo en el caso que te he comentado antes, el del cerrojo que le da en la cabeza y que uno de los investigadores pide, ¿lo puedes repetir? Y vuelve a arrojarle otro cerrojo a la cabeza. Es lo que decimos, si ella lo está creando inconscientemente, cómo lo va a ocurrir eso, ¿no? En ese momento. Y ya te digo, sobre todo por el tema de los abusos, ¿no? Hacia ella, que lo veo chocante, ¿no? Que si lo estás creando tú psicológicamente, crees un abuso hacia ti mismo. No sé, me parece. Por eso yo descarto más lo otro, que no lo descarto al 100%, ya te lo digo. Pero yo me decanto más por el que eran unos entes. Yo creo que también, bueno, a informarme un poco y al ver que en esa época era como algo tan al día, digamos, no sé tampoco Doris qué información tenía sobre casos parecidos o así como para poder, ya no a lo mejor de forma voluntaria, sino de forma involuntaria, autosugestionarse para crear esto, ¿sabes? No sé si había mucha información o era No sé, muy eso al sí que ya no. uso en periódicos, revistas, Eso sí que ya no sé, porque. radio, que explicasen, pues yo qué sé, Sí, como has dicho tú, como los estaba de moda, ¿no? abusos o Sí, como estaba de moda, si ¿no? El era fenómeno. algo muy habitual o no. No lo sé. La verdad es que en este caso no lo sé porque es lo que te he comentado. De los 4 casos que vamos a hablar, este era el que no conocía y no me ha dado tiempo tampoco de
de documentarme, ¿no? Porque simplemente quería un poquito de documentarme para simplemente ir comentando Yo contigo. creo que es un caso bastante desconocido. Es Porque, desconocido, yo no lo conocía. Así como la película es muy conocida, Poltergeist, o El Ente también, es una película común. Lo que es el caso detonante, yo creo que es... Y encima es que está súper documentado, que debería ser súper fácil de tratar, ¿no? Ya no solo en podcast, en programas más al uso, más... Yo mira que escuchaba, desde siempre, desde pequeñito me ha gustado escuchar cosas de misterio, paranormal y todo esto, y nunca lo había escuchado, la verdad, hasta el otro día que me lo comentó un conocido, y entonces ya por eso decidí lanzártelo, ¿no? Para hablar de él, porque es que como lo vi chulo porque lo había desconocido. Y yo supongo que habrá gente que, a lo mejor habrá gente que lo conoce, por lo que dices tú, por la película, por cualquier motivo, pero yo no lo conocía. Claro, ahora también escuchando antes tu caso, ¿no? de Amityville y tal, son completamente diferentes, pero sí que le llegas a ver matices, ¿no? Sí. Porque Que al final... por eso me hacen pensar, en esa época, que al final más o menos son los mismos años, ¿qué tanta información de esto había como Llegaba. para tú poder saber más o menos lo Claro. que hacías en un fenómeno o en otro? El propio abuso también, no me acuerdo cómo se llamaba, la mujer de Amityville, de la segunda familia. También, Sí, de la familia Lutz. Sí. Sí, también había sufrido abusos, tocamientos. Correcto. Lo que pasa que, claro, depende, miramos la línea temporal, esto me ha dicho que empezó en el año 73. Creo ¿se que era mudó? del 73 eran unos 5 años o Claro, algo lo de así. los Lutz fue pero ya... por eso, y este encima fue como increciendo, ¿sabes? Sí. No sé si llega a coexistir. Yo creo que no, porque me ha dicho hasta el 77, ¿no? Que estuvieron del 73 al 77. Sí. Y piensa que lo de los Lutz fue en diciembre del 76, o sea, ya acabando casi esto, por así decirlo. Entonces yo por ese lado lo descarto, pero bueno, hay otros casos. Sí, obviamente. No tiene que ser esto necesariamente. Y además es que en esa época había un montón de investigadores de lo paranormal, vamos, gente que se dedicaba a ello, Sí. Que se lucraba. Y para eso es que pues un tema necesitaba de gente que pagase para que te investiguen en tu casa. Es un tipo de esto que gusta en general, ¿no? Interesa mucho a la gente y suele vender. Y supongo que esta pues fue su década dorada, ¿no? Por así decirlo. O sea, hasta el día de hoy ha llegado, ¿no? Hay muchos programas de televisión, bueno, no muchos, pero hay unos cuantos, de radio y demás. Pero quizás esta pues sí que fue la edad dorada. Claro, a día de hoy a lo mejor tampoco estos temas dan morbo y tal, pero no están tan de moda. Yo no conozco gente que esté muy dentro de este mundo, vamos, es que no lo... Bueno, nosotros aquí pues tenemos al más célebre de todos, que es Iker Jiménez, junto con su mujer Carmen Porter, que claro. junto con el equipo que tiene él y los colaboradores, que ellos pues sí que llevan ya casi 2 décadas, ¿no? Metidos en estos temas, sí, o por no decirte 2 décadas metidos, y bueno, han tocado muchos tipos de casos, han estado en exorcismo, han estado en el famoso caso de las caras de Belmez, ¿no? Donde yo creo que Iker Jiménez se metió muy de lleno, y otro tipo de casos, ¿no? Y yo creo que aquí es el ejemplo más claro, ¿no? de este tipo, pero sí que es verdad que no hay una gran variedad, por así decirlo, ¿no? No sé tú... Es que claro, en aquellos tiempos parece que era un poco el boca a boca hacia que conocieses investigadores. Sí, o sea, ¿no? que a lo mejor había una cantidad... Bueno, y eso sí que lo encontré. O sea, había muchísima gente que se dedicaba a eso. Y al fraude también, ¿eh? Seguramente, hombre, claro, si tú estás viendo que hay dinero y te puedes lucrar de eso haciendo fraude, pues esto es como todo, pasa en todos los ámbitos. Si pasa en todos los ámbitos, pasa en este. Pues sí. Y bueno, yo creo que con este caso lo podemos ir cerrando, ¿no? Solamente que te quería preguntar casi, no sé si llegaste a... se acabó, o sea, sabemos que se le siguió persiguiendo el fenómeno, pero el tema de cómo se cerró ahí en su casa, si hoy llegaron a alguna conclusión más, o dijeron, mira, hasta aquí lo dejamos porque no podemos sacar... No, sé que, bueno, después de la investigación y eso, ella colaboró en diferentes programas y eso... de eso pues, dinero, sí, lo que le pasó. Tuvo un poco de mejor, no sé, le trajo Mejor un poco economía. de bonanza y pudo mudarse y tal, y entonces siguió como
verificando que seguía sufriendo los fenómenos, pero yo creo que también fue como muriendo un poco Claro, para que, al final como era lo mismo siempre. De ese tema, ¿no? No sé si perdió veracidad o a lo mejor fue simplemente dejando de ser moda. Tampoco no creo que puedas, al igual que ahora cuando hay una noticia top, pues dura durante un tiempo, no creo que pueda alimentar. Sí, a no ser que sea algo muy, 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 muy gordo. Sí que es verdad que durante unos tiempos está ahí en la palestra, ¿no? Pero luego como que parece que se olvida un poco. También supongo que si lo que quería era pues el bien para sus hijos y tal, pues sí, no quería... No buscaba tanto fan de protagonismo, sí, quizá por la familia, no te aporta puede ser, para bien. puede ser. No sé. A lo mejor pensando mal, ¿no? Para mí, pensando, oye, ya he conseguido lo que quería, más o menos tengo una estabilidad económica, me puedo ir a otro sitio mejor. Y bueno, yo digo que esto ha seguido y no sé, no soy aquí nadie. Pero podría ser también, no podemos descartarlo, que a lo mejor sí, es que yo creo que es un como caso... había fraude. Sí, como mediático en cuanto a que hay como mucha prueba a favor del paranormal. Yo por eso no digo que sea, pero... Hay mucho en contra, digamos. Entonces, a lo mejor pues, hubo un momento en el que se tuvo que dejar de dar bombo, ¿no? Tengo que decir, hago un inciso aquí un poquillo, de la gente que está como un poco en contra, también es gente que siempre me dice, eso son tonterías, eso... Ni siquiera investiga, la gran mayoría de la gente que está como en contra ni siquiera se molesta en investigar o en mirar o tal, simplemente dice, eso son tonterías y ya está, y dicen eso y se acabó. Entonces por eso para mí tiene más peso sobre la gente que sin embargo lo está como defendiendo porque lo está constatando, ¿no? Y lo está investigando. No es como el otro que dice, eso son tonterías de frikis y tal, y por eso ya lo desechan. Por eso digo que hay, a no ser que ya te venga alguien, no, pues yo he estado allí, también lo que he comentado, yo veo aquí cosas que pueden ser causantes de un fraude, por esto, por esto y por esto, entonces ya ahí podemos debatirlo. Es que Gary y Jeff, Barry y Terry, aparte de llevar investigadores de lo paranormal, también se apoyaban de psicólogos y psiquiatras y así que era un poco los que apoyaban la idea de que la mujer tenía problemas psicológicos y psiquiátricos. A ver, tú antes lo comentabas, tenía problemas con la bebida también. Sí, entra muchos factores. Yo creo que aquí, en este caso, hubo las dos partes están bien documentadas. La balanza está bien complicada. Está complicada, sí, no, ahí estoy de acuerdo. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Pasamos al siguiente caso o qué? Bueno, pues mira, hablando de este caso, me ha venido una prueba, una cosa para que haremos aquí in situ, ¿no? Una nueva manera de tocar el caso y creo que es... vosotros no vais a poder escucharlo porque yo luego lo intentaré colocar porque, bueno, vamos a hablar del siguiente caso. Vamos a hablar de la famosa psicofonía del infierno. Yo creo que una de las psicofonías más famosas del mundo y aquí en España seguro que para cualquiera que conoce el misterio, que le gusta el misterio y tal, y el tema este de la psicofonía y lo paranormal, es la más famosa. Y si no lo conoce, pues lo va a conocer hoy. Y la más larga también. Y la más larga, por eso tiene muchos motivos por lo que es la más famosa. Pero bueno, se me ha ocurrido que la vamos a escuchar pequeños fragmentos aquí y vamos a reaccionar un poquito en directo. Para mí también. Vamos a reaccionar un poquito en directo, ¿qué te parece? Muy bien. Bueno, antes de todo esto, pues vamos a entrar un poquito en materia, ¿no? Vamos a explicar qué es la psicofonía del infierno. Y bueno, esta psicofonía la registró pues un investigador muy, muy, muy famoso aquí en España. De hecho, el más famoso que había en la época, que se dedicaba simplemente a la investigación de este tipo de fenomenología, que es la parapsicología y las psicofonías. Y este era Fernando Argumosa. Y bueno, allá en el año 1985, él decide ir por causas que no eran de trabajo a una casa, en un caserío a las afueras de Madrid. Y bueno, pues se va directamente a una quedada social, ¿no? A ver a unos amigos, pues no a celebrar nada, pero me parece, pero sí a quedar simplemente a echar un rato, ¿no? Sí, ellos dicen una quedada social. Bueno, pues
ellos van allí, pero claro, como él lo conocen por lo que lo conocen también, aparte porque es un investigador muy famoso en aquel entonces en España, pues intentan pues pincharle un poco, pues como, oye, pues vamos a hacer una prueba de una psicofonía aquí en casa. Y él al principio lo rechaza porque él dice que no está allí por trabajo, que simplemente está allí pues, por eso, por algo social, por diversión y bueno, pues para ir con unas amistades. Finalmente acaba cediendo porque lo consiguen convencer, porque uno de los residentes de la casa siempre se han mantenido en anónimo porque ellos lo quisieron así. Supongo que era porque era alguien importante en aquella época o era una familia importante, siempre se han mantenido en el anonimato. Decían que en la casa, en la parte de la biblioteca, cuando la gente la transitaba o estaba un rato allí, pues como que sentía ciertas cosas, desvanecimiento, pérdidas como de, bueno, no estás contento y a lo mejor te encuentras mal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces finalmente por ese lado pues lo consiguieron convencer y decidió hacer la grabación. Le consiguieron un magnetófono, me parece que es, con lo que se hacía las grabaciones, perdón si no es eso, si no corregidme, y una cinta, que eso siempre es 100%, tiene que ser así, si no nunca se va a dar por buena, siempre una cinta precintada, consiguieron una cinta precintada y bueno, decidió hacer una grabación de 10 minutos y así fue. Supuestamente, y aquí digo supuestamente porque luego hablaremos de esto, fue él el que dejó la grabación allí y marchó, y entonces al marchar, bueno, dijo a los que estaban allí, a los allí presentes, pues que se mantuvieran en silencio durante 10 minutos, que iban a realizar esa grabación. Bueno, yo no sé si, estoy prácticamente seguro, no soy gran conocedor de Germán de Argumosa, pero por la gente que yo he visto que habla de estos temas, le tenían mucho respeto. Para ellos, muchos de ellos es un maestro por el que dicen que no cometería nunca fraude. Entonces él grabó algo que no se ha vuelto a grabar jamás en el fenómeno de la psicofonía, y fue una grabación de 10 minutos. Cabe recalcar que normalmente, como tú lo sabes, que tú conoces lo que son las psicofonías, son voces que se escuchan 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y que dicen una pequeña frase. Sí, o a veces incluso a lo mejor en la Sí. grabación es 1 segundo, pero cuando le ponen Sí. el filtro y lento y no sé Exacto, qué y tal, muchas veces ahí cuesta. está algo. Tienes que darle muchas veces a la imaginación para escuchar algo, ¿no? Muchas veces porque te viene el otro y te dice, no, es que dice esto. Entonces tú ya tu mente, pues sí que dice esto, pero hay veces que te lo dicen, no te dicen nada, tú la escuchas y dices, yo es que ahí no he entendido nada. Pero bueno, luego hay algunas que son un poco más claras, luego hay otras que no son voces, sino que son como por ejemplo sonidos. En el famoso pueblo de Belchite se escuchaban dicen que se escuchan explosiones en las grabaciones, en las psicofonías, se escuchan los aviones de la guerra. Entonces no son simplemente se va a las voces, sino que se extrapolan muchas cosas, pero ya digo, suelen ser fragmentos muy precisos o grabaciones de 1 hora en las que en 1 hora se escucha 2-3 minutos, ¿no? Lo que de esto. Sin embargo, aquí vamos a ponerla 10 minutos y los 10 minutos ininterrumpidamente se registra la psicofonía o supuesta psicofonía más larga de la historia y célebre, porque lo que se escucha ahí es algo, vamos, es que es increíble. O sea, no hay nada de que no dice... No cabe lugar a duda, eso que a veces se escucha... Nada. Es que ha dicho tal y tú, bueno... Exacto. Aquí ahora vamos a poner unos pequeños fragmentos, porque voy a comentar que la grabación dura 10 minutos, pero solamente se ha escuchado una vez al completo en una radio de onda corta en Madrid, que por aquí tengo el nombre, si no me equivoco. En Radio Fortaleza se escuchó el mismo año en que fue grabada, y la gente allí presente y algunos de los oyentes se ve que comentaron por llamada, si no me equivoco, que se empezaron a encontrar mal, un malestar, y entonces ya desde entonces se decidió no volverse a poner nunca más al completo. En un principio, luego ya a posterior simplemente él desvelaba 2 minutos de la grabación, y luego ya con el tiempo, bueno, pues se han ido desclasificando, bueno, pues así decirlo, desclasificando
partes de la de esto, pero nunca al completo. Hay, si no me equivoco, unos 4 minutos completos entre fragmentos y fragmentos si lo suma, pero no son tampoco seguidos. Y ya digo, es esto infernal donde, bueno, mira, es que se escuchan cosas como voces, muchas voces, no una, sino muchos tipos de voces, gemidos, gritos de dolor, llantos, insultos, amenazas, se escuchan músicas, se escuchan cánticos, se escucha incluso hasta un ruido como parece como una campana que parece que marca unos tiempos, ruidos de fondo, o sea, es algo, vamos, que es que jamás se ha vuelto a repetir. La historia esta de que se escucha una amenaza hacia una de las Exacto. personas que estaba ahí presente y Exacto. se cumple. Exacto, hay en uno de los pequeños fragmentos que se liberó más tarde, que es donde, sí, es no quizá una amenaza directa, como es una advertencia donde una voz dice, ya te tengo, Juan, ya te tengo. ¿Qué pasa? Que luego con el tiempo se desveló que había una persona bastante influyente de la época que, bueno, murió a los pocos meses y murió ahogada. De hecho pidiendo agua y acabó falleciendo. ¿Casualidad? Puede ser, pero demasiada casualidad que fuera la persona que dicen en el audio. Y es cosa que también me hace dudar, yo creo que es real. Hay gente que no, luego con el tiempo, bueno, han salido diferentes de esto que luego las comentaremos. Pero vamos, yo le doy veracidad sobre todo por ese de esto, porque sí es verdad que esto era una persona que era la que la grabó, que fue Germán de Argumosa, muy respetada, porque siempre iba con la verdad por delante, investigación también, siempre todo investigándolo súper bien y documentándolo. Si comentó esto, y es verdad, vamos, yo creo que ahí se quita todo tipo de duda, ¿no? del fraude, pero bueno, luego lo comentaremos más adelante. ¿Qué te parece si... Ah, pues... mira, y aquí lo tenía. Juan, ya te tengo. Y justo después dice, me ahogo. Y eso fue lo que pasó luego en el fallecimiento de Juan, ¿no? Que pidió agua porque se estaba ahogando, ¿no? Bueno. Pues vamos allá. Vamos a escuchar unos pequeños fragmentos. Ya digo, no sé si escucharán el micro los cazará. Al igual tenemos un pequeño problema porque al tener los micrófonos escuchados no sé si los detecta como... bueno, sí, como... sí, lo tienes ahí preparado. No sé si los detecta como auriculares. De mientras tú, ¿qué piensas un poco sobre el tema? Bueno, pues la verdad que es aterradora realmente. Y antes había escuchado en algún programa tipo Cuarto Milenio, así, que te ponen algún fragmento y eso, y bueno, ves el programa y sin más no, te marca, te llama la atención, pero te quedas tranquilo, ¿no? Pero cuando Alberto me lo propuso como tema y lo escuché y busqué un poco, es que... Es heavy. No sé, creo que es como un poco un antes y un después, ¿no? Y sí. Ya es heavy escuchar los 4 o 5 minutos que tienes, la grabación entera, no sé si era entera de 10 minutos de todo un sonido, pero... Sí, es que produce muchas sensaciones que luego las comentaremos. Vale, ahora aquí Fernando Argumosa está comentando un poco en entrevistas todo lo que es el tema de la psicofonía, pero bueno, aquí introducimos los primeros audios.
llegan a recoger el magnetófono y el ruido ha parado en cuanto se han empezado a oír. Y aquí ya acaba. Cuenta la leyenda. Bueno, vamos a comentarla un poquito. Que... La verdad, o sea, hay algunos que son muy claros, como Sí. el me ahogo, es muy Sí, sí, claro, y el contra la pared... Lo que pasa que aquí sí que es verdad que ahora es que no sé, no está el Juan ya te tengo aquí en este fragmento, no está, ¿no? ¿Verdad? Entonces no sé si está liberado en uno de los fragmentos o no, o simplemente él lo comentó y ya está. No, eso no. A mí sí que es verdad que hay en algunos fragmentos que, al menos en este vídeo, no sé en otros, parece que ahí te pone que están diciendo una cosa y a mí me da la sensación de que es otra, como por ejemplo que estamos de acuerdo ahí en un momento que pone gritos y parece más bien un gemido Sí. tirando a lo Sí. sexual. O al principio también muerte, Sí, o algo así. sí, Más, sí, sí. Ya más que muerte. Sí se escuchan ruidos muy desagradables y además toda la grabación es como que te Sí. transmite mucha ansiedad, Sí. angustia. Yo tengo que decir Pero que lo he escuchado hay tantas algunos veces que he ido perdiendo un poquito vamos a llamarlo el miedo, porque la he escuchado muchas veces, pero aún así la escucho y hay momentos que te da mal rollo, pero vamos, espectacular. Luego hay otro momento que se me ha ido ahora, que al final comenta una cosa y a mí me parece que más bien ocurre otra. No sé si es... Lo podemos revisar un momento. Sí. Creo que es en la parte final, antes de los tacones, que hay un momento que pone una cosa. Este es el pre y el post de los gemidos. Aquí me da la sensación, a mí, no sé si tú, que es una persona como poseída cuando... Sí, o incluso un perro, o ¿sabes? Un perro cuando va a vomitar y hace... Sí, también. Me parece eso, ¿sabes? También. Aquí los llantos también. Se escuchan como a lo lejos, pero se escuchan. Bueno, y estos no se escuchan ya. Se escuchan ruidos también, como... Se escuchan mucho ruido. Muy metálicos también, ¿no? Sí. A ver si... Es que había un punto... Vómito, lo que comentabas tú. Y la campana me da como una sensación como que marca unos tiempos. No sé por qué. Ahí ves, ahí pone persona agonizando. Y aquí pone que como que creen que... Y yo creo que es eso. Más que, bueno, sí, bueno, una persona poseída pues es una persona que está agonizando. Es que Se da mucho más rollo. da mucho mal rollo. Espero que no haya herido la sensibilidad de mucha gente, ¿no? O que decida dejar de ver el podcast por esto. Bueno, sí, un pequeño momento, si eso, que nos pase un poquito. Avanzas Y ya 10 está. minutillos. La verdad, o sea, me parece muy intensa y que transmite mucho sufrimiento, ¿no? Y es desagradable a tope. Muy desagradable. Y una mezcla de ruidos en plan astridentes, me parecen como muchos, como golpes metálicos también. Sí, también está puesto. Aparte de las campanas y tal, como... Sí, uno de los análisis que vi, de los que me he visto muchos, dicen que de alguien como que está picando el metal, o sea, metal, en plan forjando algo también, que expertos dicen que recuerda mucho a eso, a algunos ruidos. Y sí, hay muchos tipos de ruidos, la verdad. Y luego también hay muchas voces, no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay diferentes voces. Escuchar también como llantos como de niño. Sí. Es que es súper desagradable. Es totalmente desagradable. Sí que hay algunas en las que te pone que, sobre todo al principio, ¿no? Que decía eso como muerte, parecen más gruñidos. Sí, ahí sí que podemos discrepar. Luego hay otras que no, que son muy claras. El insulto, indiscutible, es claro. El tete, ¿no? ¿Cuál has dicho? El ya te tengo, ¿no? El me ahogo El también me era ahogo, clarísimo. exacto, también.
Hay varios momentos que son, vamos, pero Son heavy. transmite mucho esto. A mí la psicofonía esta es que me parece muy heavy. Y además tan larga y en el tiempo y eso, ¿no? Porque muchas veces que las psicofonías requieren de ser manipuladas, ¿no? Pues escuchar el audio, ponerlo más lento, ponerlo más rápido, algo así para llegar a captar una palabra. Pero es que esto... es que... ¿Tú qué sentiste la primera vez que la escuchaste? Me gustaría saberlo. Bueno, no sé la primera vez porque seguramente en algún programa, algún fragmento o alguna parte te ponen, pero del otro día, hace 15 días o algo así que lo comentamos. Que lo comentamos, lo que sentí es que transmite mucha angustia. Sí. Nos da muy mal rollo, en plan como que es que te deja te deja mal cuerpo. Sí, o como ansiedad, como intranquilidad. Sí. Yo, bueno, ya te comenté también la primera vez, ¿no? Que cuando la escuché, o sea, yo la escuché hace ya muchos años. Tenía unos 19, 20 años, por ahí más o menos. Y estaba trabajando de noche, fue mi primer trabajo de noche, limpiaba autobuses. Y bueno, pues en aquella época pues, no había como ahora tanto internet y tantas cosas, entonces como mi entretenimiento mientras limpiaba, pues tenía mi móvil con mis cascos y tal, y me descargaba los programas de Milenio 3 en casa, me acuerdo que me los metía en el móvil y mientras estaba trabajando pues los escuchaba, ¿no? Fíjate. Que Alberto inventó el podcast. Sí. Fíjate, y de noche... trabajando solo, porque gran parte de la noche estaba solo en una campa súper grande, ahí abandonada en un polígono de Barcelona. Y mira que me tiré tiempo escuchando programas que se tocaban todo tipo de temas y nunca me llegó a dar mal rollo ninguno aquello de decir, bueno, que te cohíbe, ¿no? De que estás escuchando algo y luego ves fantasmas en todos lados, ¿no? Que eso suele pasar bastante, ¿no? Estás escuchando algo y yo, por ejemplo, que sobre todo que sigo trabajando de noche, luego a lo mejor puede ser que en alguna cosa, no me ha pasado nunca, que veas algo, ¿no? O ya vayas como con ese miedo de, hostia. Pues nunca me pasó y sin embargo, la noche que escuché este programa, y ya me acuerdo que a medida que iban metiendo los fragmentos en el programa de Milenio 3, me quedé toda la noche con un mal cuerpo, como con un miedo, una intranquilidad que te lo juro, no me había pasado nunca porque es aquí Juan Valiente, ¿no? Te lo dije el otro día, en plan, creo que hoy no voy a poder dormir. Sí, sí, es verdad, me lo comentaste el otro día que estuvimos hablándolo, sí. Que Zuleika también me iba a hacer una broma. Sí, es verdad, que te quería hacer la broma, sí, correcto, en el audio. Sí. Es verdad. Pues ya te digo, pues Y fue mayor, porque los otros casos los lees, te documentas, te ponen mal cuerpo o sí, pero es como más momentáneo, ¿no? O tal, pero es que este es como, no sé, es que, no sé, bueno, también supongo es que el ruido es súper estridente, es desagradable, al final también eso te transmite intranquilidad, ¿no? Sí. Bueno, igual que hay otros sonidos que te relajan, ¿no? Sí, bueno, exacto. Tiene algo que, bueno, como bien he dicho al principio, que fíjate que cuando pusieron la primera grabación de 10 minutos en aquel programa de radio de la Radio Fortaleza, ya decidió no ponerlo nunca más, el corte completo de los 10 minutos, porque ya nos dijo que hubo mucha gente que se salió angustiada, salió incluso mareada con tal, porque claro, imagínate que nosotros hemos escuchado un fragmento de 3-4 minutos y ya sientes una mala sensación, que yo sé incluso que hay gente que le da cosas peores, ¿no? Imagínate escuchar los 10 minutos. Es que además también son todos sonidos muy agudos, que eso también, no sé, te irrita un poco, sí. ¿no? Parece, y ya creo aquí, si te parece, nos vamos a meter en el tema un poco de lo que se ha ido hablando con el tiempo. Y ha pasado en el caso de antes, lo hemos hablado, lo típico, ¿no? Que la gente, ha habido gente pues, que ha dicho que sí, que esto era verdad, y luego había dicho gente que ha dicho que esto era un fraude, ¿no? Yo no lo creo que sea un fraude, por varios motivos, pero si me tengo que poner del lado del fraude, ¿no? Veo como que parece que esté hecho para eso, para que
pases angustia, ¿no? Como más que sea un castigo escucharlo que otra cosa, ¿no? Sí, Que es esté- que aunque fuese fraude, Mm. bueno, creo que en este caso, sea que sea fraude, tampoco aportaría nada, porque, o sea, el que está Ya. defraudando estaría creando una grabación para el sufrimiento también. Es que, ¿sabes qué pasa? Que con el tiempo se ha hablado de fraude en el caso de que, aparte que, por ejemplo, la parte de que todo quedó muy anónimo, que nadie quiso dar la cara, ni dar direcciones, ni los que estaban presentes, que bueno, que yo eso lo veo lógico, que puede ser por un motivo de peso, como que era gente famosa, influyente que en ese momento pues no quería... Pero es dar- que eso depende de cómo también puede ser una mancha en tu Sí, expediente, en tu carrera exacto. profesional. Pero luego, por ejemplo, se dijo que podía ser fraude porque querían engañarlo a Germán de Argumosa. Él siempre la ha defendido y él no cree que fuera un engaño, pero es que ¿qué sentido ves? Porque si además son amigos tuyos porque está yendo a una quedada social y tal, y encima te están como diciendo, venga, graba porque pasa esto. No sé qué finalidad tiene de engañar a alguien porque sí, no sé, no le veo cierta lógica. Lo que sí que escuché informándome un poco del caso fue de que comentaban que parecía un montaje porque estaba como grabado por capas, o sea, que no todo era como continuo, sino que parecía que por lo que está liberado, que había unos sonidos por encima, esto supongo de gente que entiende, ¿eh? Yo no entiendo claro, de audio, no eso- soy... que está como unos ruidos por encima, otros como por debajo, como que parece que es un montaje. Y no puede ser porque algo esté más cerca o más lejos. Claro, eso también pudo ser, se comenta, pero luego para los defensores dicen que eso puede ser, que las psicofonías no tienen sentido ninguno, así que por ese lado se desmontaría eso, pero luego aparte por el tema de que la cinta es una cinta que no se puede manipular. Luego aparte estamos hablando del año 85, que no había había cosas en esa época, pero no había las cosas las ediciones que se pueden hacer ahora con un Claro, es ordenador. que ahora... Todo se puede manipular. A día de hoy y está al alcance de todos, ¿no? A Claro. lo mejor en el 85 tenías que tener un mínimo de conocimiento, Mínimo de ser conocimiento. Tiene que ser en esa tenías que ser un experto. en hacer Exacto. ya, no sé, mezclas con ciertos instrumentos. A día de hoy, Exacto, con la un IA. móvil lo puedes hacer. Y con la IA hoy Pero- puedes hacer cualquier cosa. Pero tenemos que entender las tecnologías Luego que hay había entonces. hay una tercera hipótesis que también es buena, pero yo no sé, no la veo porque tampoco no le veo mucho sentido. Es que la grabación sea real, pero sea una grabación que le quisieron colar a él como psicofonía por no sé qué motivo y que eso verdaderamente fuese algo tipo como gente haciendo rituales, gente haciendo... ¿Sabes lo que son las snuff movies? Las snuff movies dicen, nunca se ha certificado que sea real, son grabaciones de que secuestran a alguien, lo ponen en una silla y empiezan a torturarlo hasta que al final acaba Hostia. falleciendo. Y una de las hipótesis podía ser algo semejante a eso grabado en audio. Por eso de ahí que se escuchan tanto ruido, llantos, gritos y cosas así. Y ya metiendo también el tema de la ritualística, dicen que por eso también nunca se dieron nombres y demás. Pero no digo que no, pero yo no lo veo. No se da mal rollo eso también. Es muy A ver, oscuro, es muy Es oscuro que también. viniendo de la fuente, que son conocidos amigos, que te Claro. la quieran colar a este nivel, que va a ser una mancha en el expediente de la carrera profesional de un amigo tuyo. Y no es una broma Claro, de, claro. vamos, que no queda en algo pequeño, o sea, No, si no, no es realmente una- eran amigos conocidos, Sí, que no es una tontería, no le que no es haces una una broma. putada así. No, no. Y que aparte que no estamos hablando de una broma, estamos hablando que ahí hay una infinidad de voces, de insultos, de lamentos, de lloros, de gritos. Es un montón, tío. O sea, que no es una Las cosa... y campanas diferentes, o sea, que hay campanas, lo que tú decías, hay como una campana más como en plan timbre o más Sí, 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 en plan no como sé. de un ring. Es que lo veo Hay como toques metálicos, no sé. Es que para que sea algo manipulado, algo hecho a propósito, lo veo tan rebuscado.
que Sí. me parece hasta extraño, ¿no? Luego sí que es verdad que como dato muy importante, que esto sí que hay que decirlo, este es un dato muy importante, es que se ve que Germán de Argumosa, en sus grabaciones de psicofonías, cuando iniciaba la grabación, él decía, inicio grabación en X sitio, a tal fecha, a tal hora, con su voz. Y sin embargo, ni en el inicio de la grabación, en el que no lo podemos saber ahora porque solamente se escuchó una única vez en aquella radio que lo pusieron en el corte de 10 minutos, ni en el final de la grabación, que eso sí que lo escuchamos, que es cuando se escuchan los pasos al final que viene de la persona que viene a por la grabadora, que aparte lo dicen claro que es una mujer porque se escuchan pasos de tacones, lo que se acerca. Dicen que eso fue muy raro porque decían que, y eso lo han comentado casi todos los que han hablado de este tema, investigadores y demás, que era una cosa que tenía Germán de Argumosa, que con eso era muy metódico y que siempre lo quería hacer él para eso, para que no demostrar que no fuese una... Oye, que se inicia grabación tal, finaliza grabación tal, en tal sitio y tal, y justamente de esta grabación eso no ocurre. Claro, a lo mejor para apoyar un poco, alimentar, él en un principio, bueno, es una quedada social, como tú dices, con amigos, y en un principio él no quiere hacer esta grabación. Exacto. Porque, como dice, no está trabajando. A lo mejor por eso es un poco... A lo mejor por eso no hace esto o... No sé. También se ha dicho que esa... Claro, esto es... que se ha dicho otras personas que no eran él, no ha salido de... que esa grabación no la hizo él, sino que llegó a él y él lo contó como historia suya, pero cosa que tampoco, yo no, ya te digo, no lo conozco, pero por la gente que he visto, investigadores y demás, es muy respetado. Dicen que no creen que él buscase engañar a nadie. Lo que sí que no descartan la gran mayoría es que quisieran engañarlo a él. Pero bueno, ahí está. Claro, pero ahí también de unos supuestos amigos, la maldad de querer arruinar tu carrera profesional con un engaño de esta magnitud también es infernal. Es infernal, pero luego aparte, si tú estás buscando eso, yo intento buscar un protagonismo en televisión o en radio, oye, que he engañado a Germán de Argumosa, sí, también, porque le he colado una grabación falsa, y no fue el caso tampoco, ¿sabes? No sé. La verdad que, bueno, todos son casos bastante... Es muy heavy. Inquietantes. Sí, sí. Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, el primer caso que hemos hablado, el de Dyatlov, es el misterio que hay de lo que llegó a ocurrir para que esa gente saliera de la tienda de campaña y acabase muriendo de la manera que murió y todas las cosas que quedaron en el limbo, ¿no? Me gustaría, si... la gente que esté escuchando esto y esté abierta a eso, que pusiesen su opinión sobre los casos, ya sea en el caso o sea, en los dos casos anteriores o en este. Sí, por favor, fraude, porque me consta que mucha gente le gusta. Es interesante también conocer el punto de vista, ¿no? Bueno, aparte de la audiencia, ¿no? Pero saber qué opina la mayoría y tal. Hay un gran seguidor del podcast que comenta todos los programas y pone siempre un gran comentario, poniendo lo que él piensa y tal, y me encanta eso porque al final también lo sientes como que también está, ¿no? Indirectamente en el podcast, porque está opinando sobre todo lo que ha visto y ha escuchado, y la verdad que es muy bonito. Tampoco digo que todo el mundo escriba lo que quiera. Él, por ejemplo, sí que se dedica a escribirlo todo, incluso hasta hace postdata 1, postdata 2, me parece muy bien porque así puntúa en el momento que está ocurriendo, no hace falta que tampoco hagáis, pero oye, un poquito sí hostia, pues mira, me ha gustado este caso y pienso que en este caso tal, y lo que dices bueno, tú. o algún experto, a lo mejor hay alguien que diga, pues mira, la grabación esta claramente es fraude. Exacto. No sé, porque a lo mejor hay alguien experto en sonido. O lo de Dyatlov, pues claramente fue esto y... Pero muy bien traído eso. A mí me gustaría. A mí también me gustaría, la verdad. Luego también me gusta contestarlo de esto para debatir si se puede debatir alguna cosita más. Y luego lo que dices tú, todos los 4 casos es que todos tienen algo clave, y en el caso de Dyatlov es ¿qué ocurría ahí? El caso de Amityville fue sobre todo la foto, especialmente la foto, pero luego sobre todo la fenomenología que vivieron los Lutz, ¿no?
y en especial también la de Lorraine Warren, que fue muy heavy. Y luego los otros 2 casos, los que estamos haciendo en este programa. El caso Doris. El caso Doris, lo de las fotos. El caso Doris también es como hay muchas pruebas a favor, también hay mucha prueba en contra. En plan, hubo fraude para tener un beneficio, no lo hubo, o lo hubo hasta un cierto punto, porque a lo mejor toda la historia en la primera casa o en el origen fue real. Lo que no era real a lo mejor fue lo que la persiguiese. Sí, exacto. O sea, es que, y en este caso... La grabación. La grabación, es que la grabación en plan, es clave. fraude, intentaron defraudarlo a él. Es que es real. Yo creo que hemos tocado 4 casos. También interesante, que igual que me has Top. preguntado tú qué sentido, también estaría interesante Que lo ponga la gente, cuando correcto. lo escuchéis digáis cómo os sentís. Yo, sobre todo, yo lo intentaría, miraré en el audio de la grabación cómo se escucha. Si veo que no se escucha en muy buena calidad, intentaré ponerlo de alguna manera yo. Y si no, pues, si queréis dejo un link o simplemente ponéis Psicofonía del Infierno y el primer vídeo que sale, que es de 5 minutos, pone una pequeña introducción de entrevistas de Germán de Argumosa y luego ya directamente se va a la de esto, no se andan con tonterías, se van a la grabación. Así que si lo queréis escuchar, y entonces lo que dice Marina, como me ha dicho, que... ¿Sabes también qué me ha pasado? Que al final, bueno, en total el vídeo son casi 6 minutos y la parte que es grabación son 4 minutos y algo. Sí. ¿No te pasa como este tiempo súper rápido? Sí. Me ha pasado bastante que rápido. Que a veces cuando ves un vídeo de 4 minutos son 4 minutos. No, y hay algunos que te dices, hasta Pero... te aburres. Yo me he llegado a ver 4, mira, sin embargo este lo está escuchando y es que transcurre de otra manera el tiempo, ¿no? Rápido. Sí, que es verdad. Transcurre más rápido el tiempo, igual que cuando estás grabando un podcast también. Fíjate. Pues bueno, yo creo que ya, no sé si quieres tocar alguna pinceladita más de este último programa. Hasta ahora está bien. Ya te digo. ¿Habrá segunda temporada? Sí, lo comenté en el... Nuevos formatos, ¿no? Exacto. Vamos a anunciar un poquito, ¿no? En la siguiente temporada, pues eso, volveremos mitad de julio en adelante, agosto, intentaré previamente antes de grabar un par o 3 de programas para que no nos pase lo que va a pasar alguna vez, que me quedo sin tiempo para editar o para grabar algo y alguna semana que no hay algo. Y aparte también porque quiero intentar darle una mejoría de calidad en cuanto visual, espero que se pueda hacer. Y aparte me gustaría probar nuevos formatos, como te he comentado a ti. No los vamos a desvelar, serán secretos para la próxima temporada. Pero sí que es verdad que espero que estéis ahí. Sobre todo espero que siga esto para arriba, porque tengo que decir que luego te lo he comentado contigo antes, que en los últimos programas no sé qué ha pasado. Hemos pinchado un poco, ha bajado un poco lo que es el tema de visualización y de escuchas. Y bueno, me gustaría que fuese un poquito esto también siempre para arriba, ¿no? Porque al final eso es una motivación. Es lo que digo siempre, me lo paso muy bien grabando el podcast, me parece súper divertido, entretenido, sobre todo. Yo también, yo me lo paso muy bien. Pero bueno, mira, voy a crear un poco de hype, como ha dicho. Venga, va. El otro día cuando le contaba a mi hermana que íbamos a hablar y eso, ella tiene una experiencia paranormal que a Alberto se la he contado alguna vez. Bastante... ¿Era la de cuál? No, no me la cuentes. Venga, va, no me la cuentes. Luego fuera. En el próximo podcast, la podemos dejar. Si hay apoyo, voy a contarla. Yo también tengo una... Pero es una experiencia interesante. Sí. Y yo también voy a dejar así para intentar crear un poquito de hype. Tengo una bala en la recámara muy heavy, que tú sabes cuál es, una grabación hecha por mí mismo. Y es heavy. Calidad, ¿eh? Es calidad. A ver, ya en algún otro programa de otras personas he sido entrevistado. No, esto no es fraude porque lo grabé yo y aparte estaba con un compañero y luego me han entrevistado a mí en otros programas también preguntándome y tal sobre ello. Y es muy heavy. Yo lo dejo ahí porque algún día me gustaría tocarlo en un podcast, el tema este, y poner la grabación pues para que la pueda ver todo el mundo. Pero sí que es verdad que tengo que decir
que me lo estoy reservando un poquito para que cuando esto suba un poquito más, pues para que llegue a un poquito más de gente, ¿no? También un poco para premiar, ¿no? También a la audiencia, a la gente Exacto. a los seguidores que apoyan al canal, al podcast. Y eso, me gustaría que fuese un poquito subiendo porque otra vez, para no hacerme pesado, que comentar eso, que me divierto mucho, mola mucho grabar esto, prepararlo, incluso es divertido, pero también gusta que veas una mejoría en cuanto a que la gente, pues eso, también interactúa, también que haya un cierto número de visualizaciones. Pues mira, por ejemplo, lo que estamos haciendo, pues está llegando, ¿no? Claro, es que hay un trabajo detrás de eso, Claro. y es por parte de Alberto, pues pensar nuevos temas, los invitados, proponer los temas por parte pues tanto de Alberto como los invitados, pues prepararnos, ¿no? Un poco informarnos para al no venir aquí a hacer una tertulia y ya está. No quiero hacerme la víctima, pero la verdad que me supone sacrificio. Son muchas horas invertidas también que... Me supone sacrificio, sobre todo a veces encontrar gente para que quiera venir. Y sobre todo para que haya un poquito de todo, ¿no? Para no que no sea, pues, hostia, pues este podcast es solo de mi historia. A mí me gusta que sea un poquito diverso. Yo sé que hay temas que gustan más y temas que gustan menos. Pero bueno, es lo que digo, hay una faena de preparación, luego sobre todo de edición. Tengo a un buen amigo, Juanmi, un saludo, que me ayuda mucho con el tema de, sobre todo de edición de imágenes, algún vídeo, incluso hasta me ayuda a hacer algún poquito de guión y demás. Pero luego la gran mayoría de todo me lo casco yo, con el tema de, sobre todo, edición de vídeo, audio, buscar a gente, preparar guiones y tal, y bueno, que yo tengo mi trabajo. ¿Has mirado ya? Exacto. Y luego yo tengo mi trabajo, ¿no? Y tengo mi vida, y bueno, ya lo comenté en el anterior podcast, que también que me caso, que ahora no tengo todo el tiempo a lo mejor que se casa. que querría, y bueno, me gustaría que se viera un poquito reflejado para que eso me dé más motivación, ¿no? Pero bueno, ya está, lo vamos a dejar ahí. Y no sé si con esto nos despedimos 100% de esta temporada porque, como te he dicho a ti, puede ser que haya una sorpresa final. Todavía no está un poquito en el aire, pero sí que es verdad que será el último podcast aquí en mi estudio. Así que ahí dejo. Y si habéis llegado aquí, pues muchas gracias. Espero que sigáis con el podcast apoyándolo, siguiéndolo, viéndolo y bueno, si no estáis suscritos, por favor que os suscribáis. Y una vez más, las redes sociales, aquí tenéis el logo, Noctámbulos Despiertos, en TikTok, en X, en Instagram, y luego pues para vernos, si nos estáis viendo desde YouTube ya lo sabéis, para escuchar también tenéis Apple Podcast, iVoox y Spotify, como a ti te gusta escucharlo en el coche, ¿no? Sobre todo. Yo los podcasts los consumo en el coche, en Spotify. Pues Alberto, muchas gracias por invitarme una vez más. Es un placer y siempre estaremos aquí la próxima. Siempre estoy encantada de venir. Traeremos cositas fresquitas para la próxima temporada, nuevos casos y sobre todo viendo si la gente le gusta, que yo creo que sí, porque me consta de que os gusta que estés aquí. Así que nada, nos despedimos hasta la próxima. Chao. Chao.